Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien y que todo vaya igualmente bien por sus casas y con sus familias y demás personas con las que vivan o tengan cerca. Vamos a comenzar a hablar en la primera parte de dos que serían acerca de la perspectiva de género en la filosofía de la ciencia y en los estudios de la ciencia. Entonces, lo primero que vamos a discutir, o sobre lo que voy a hablarles ahorita un rato, es acerca de por qué es necesaria una perspectiva de género en este tipo de estudios y reflexiones acerca de la ciencia. Entonces, para ello pues teníamos tanto la lectura de Harding, de Sandra Harding, como la de Evelyn Fox Keller, que en buena medida hacen mucho énfasis precisamente en esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué debemos de recurrir a una perspectiva de género? Y digamos, la respuesta de manera muy sucinta tiene que ver entonces con otra posibilidad, otra forma, una alternativa de hacer ciencia que precisamente no esté imbricada con todas estas formas hegemónicas de masculinidad, del patriarcado, que son las que han dominado la manera de hacer ciencia. Entonces, para poder abrirse un camino a partir de esta pregunta y poder iniciar entonces esta reflexión desde la perspectiva de género, ambas, y esto lo hace, digamos, de manera mucho más explícita Sandra Harding en su texto, parten de un cuestionamiento a los dualismos, ¿no? A esta idea de que finalmente el dualismo o las dicotomías son el punto de partida necesario para cualquier tipo de reflexión, no solamente acerca de la ciencia, sino en general del conocimiento, y que esos dualismos constituyen un hecho evidente. Entonces, entre esos dualismos tenemos, por ejemplo, el de cultura, el de naturaleza-cultura, el de sujeto-objeto, el de mente-cuerpo, el de razón-emociones, el de objetividad-subjetividad y el de público y privado, donde, por lo general, cada uno de estos dos polos en el dualismo está asignado a lo masculino, mientras que el otro a lo femenino. Por ejemplo, el caso de naturaleza, sujeto, mente, razón, objetivo, público está asociado con lo masculino, mientras que cultura, objeto, cuerpo, emociones, subjetividad y privado tienen que ver entonces con lo femenino. En ese sentido entonces, digamos, lo que entraría que hacer en un primer momento el feminismo como una de las tantas posibles perspectivas de género, ¿no? No nos podemos quedar aquí entonces con la idea de que el feminismo es la única perspectiva de género posible, sino que es quizás la que por más largo tiempo ha estado cuestionando muchas de estas cosas en la ciencia y donde más se han realizado estudios y reflexiones al respecto, pero definitivamente no es la única. Entonces, en relación a estos dualismos, es que el feminismo entra como una manera de reconocer de qué forma estas dicotomías, estos dualismos, estructuran las políticas y las prácticas de las instituciones sociales, incluyendo como una de esas instituciones sociales a la ciencia. Entonces, en ese sentido, digamos, la ciencia es sensible justamente a estas problemáticas, concepciones de género, precisamente por su carácter social, ¿no? Aquí entonces vamos juntando con algunas de las cuestiones que ya habíamos discutido en las sesiones anteriores acerca del carácter social de la ciencia. Y en este caso es precisamente ese carácter social el que permite entonces abordar una discusión desde la perspectiva feminista. Entonces, como lo dice Sandra Harding en un determinado momento, la ciencia como una institución social lleva la huella de sus productores humanos y en ese sentido no está al margen de todos los sesgos que puedan haber en esas producciones humanas, sino que justo son una manera también de reproducir ese mismo tipo de ideas y de sesgos con relación a distintos aspectos tanto de la naturaleza como de la cultura.
relación entonces a esta perspectiva feminista sobre la ciencia, Sandra Harding dice lo siguiente: el objetivo de la búsqueda feminista del saber consiste en elaborar teorías que representen con precisión las actividades de las mujeres como actividades sociales y las relaciones entre los géneros como un componente real, importante desde el punto de vista explicativo de la historia humana. Entonces, no se trata nada más, que esto también lo expresa Evelyn Fox Keller, por ejemplo, de decir o de reconocer más bien, es que en la ciencia casi no hay mujeres, ¿no? Es una práctica donde dominan más los hombres, sino que es además reconocer que lo que hacen las mujeres se hace de manera distinta a como en ocasiones lo hacen los hombres, o que la manera como hacen las cosas las mujeres está determinada también por esta visión masculinista de la ciencia. Entonces es donde se entra a problematizar desde muchos ángulos qué es lo que está ocurriendo ahí y cómo es que estas distintas ideas acerca del género están teniendo efectos sustanciales en la labor de la ciencia. Efectos que no son meros accidentes, sino que pueden ayudarnos para explicar algunos de los comportamientos, así como algunos de los efectos que también tienen las prácticas científicas a un nivel más macro en lo social. Entonces, no se trata tanto, al menos en principio, dice Harding, de desarrollar como tal una ciencia feminista, sino empezar por una crítica feminista a la ciencia existente. En ese sentido, entonces, la relación entre ciencia y sociedad se va a profundizar, pues una ciencia sexista proviene de una sociedad que es asimismo sexista, mientras que una ciencia feminista solamente podría emerger o surgir, florecer dentro de una sociedad que es también feminista o que por lo menos reconozca las distintas aproximaciones de género y cómo ellas impactan en su propio desarrollo. Sin embargo, aquí es donde empiezan a haber distintos cuestionamientos al respecto, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto vale la pena nada más hacer una crítica a la ciencia actual, en su estado actual y el sexismo que la atraviesa, si no se va a tratar también de hacer una ciencia feminista al mismo tiempo? ¿Es realmente necesario hacer primero una crítica para luego sí empezar un proyecto de una ciencia feminista? ¿O esto tendría que ser algo que se hace de manera conjunta? Entonces, plantear que una ciencia feminista no puede ser posterior a una sociedad feminista va a ser parte importante de muchos de estos proyectos de perspectiva feminista o de género acerca de la ciencia, ¿no? El cambio tiene que impulsarse desde todas las instituciones, porque finalmente la sociedad no es nada más una de esas instituciones, sino que es todas esas instituciones en su conjunto. Por lo tanto, si lo que se pretende es hacer un cambio a nivel social, así como a nivel de las instituciones, entonces ese cambio tiene que impulsarse desde absolutamente todas las direcciones posibles. Y en ese sentido, pues Harding va a abogar precisamente por la idea de que a la par que se hace la crítica a la ciencia existente, esa crítica tiene que posibilitar al mismo tiempo una forma distinta de hacer ciencia. Entonces, hay una pregunta que sale de todo esto, ¿no? Que se deriva de esta aproximación inicial y que en términos de lo que dice Sandra Harding es la siguiente. ¿Podría haber una forma alternativa de búsqueda del saber que no estuviera estructurada mediante este conjunto de dualismos? Y del lado de Evelyn Fox Keller, la pregunta que ella plantea y que está muy cercana a esta de Harding es la siguiente. ¿En qué medida está ligada la naturaleza de la ciencia a la idea de masculinidad y qué podría significar que la ciencia fuera de otra forma distinta? Entonces vean que es muy interesante notar aquí este aspecto, porque justamente la crítica, ¿no? en este sentido de una perspectiva de género, de una perspectiva feminista, no tiene nada más que ver con una destrucción o no con una suerte de construcción o con un análisis de todos los presupuestos ideológicos que están atravesando la ciencia en determinado momento, sino que es al mismo tiempo una propuesta de alternativa. Y eso es algo que no se puede dejar de lado, ¿no? Entonces,
Al tiempo que se está criticando el modo actual de una ciencia sexista, tiene que estarse proponiendo una ciencia alternativa, un modo de hacer ciencia que sea distinto de ese. Porque finalmente la crítica de nada va a servir si la lógica sexista va a seguir funcionando. En ese sentido, entonces, y para continuar con lo que implicaría propiamente la perspectiva feminista y de género, salir de los dualismos implica aceptar la construcción del género. Es decir, que así como las mujeres se hacen mujeres, más que nacer ya como mujeres, con todo lo que ello implica social e históricamente, lo mismo ocurre con los hombres, pero también algo así ocurre con la ciencia. Es decir, la ciencia no es algo ya dado, sino que en cuanto a institución social es algo que se ha construido, es algo que tiene una historia particular. Y por lo tanto lo interesante es ir y ver esa historia y entonces identificar esos lugares donde se han ido dando esta incursión de todas estas ideas acerca del género que hacen que la ciencia entonces se vea como una tarea eminentemente masculina, ¿no? Regida por ideales propios del patriarcado, y de qué manera se puede entonces alterar eso, ¿no? Ahí queda la pregunta abierta finalmente, ¿no? ¿Cuáles serían las estrategias, ¿no? Una vez identificados estos puntos críticos, ¿cuáles serían entonces las estrategias para movilizar el cambio? Y digamos, entre todas las distintas perspectivas feministas y de género, ahí es donde difieren en su gran mayoría, ¿no? Digamos que el análisis inicial y crítico de la ciencia es muy similar en muchos puntos, aunque también, como vieron en el texto de Harding, pues hay muchísimas perspectivas de cómo el feminismo se une a otro tipo de discursos críticos que ha habido, pero a final de cuentas, digamos, hay una gran coincidencia en cuanto a cuál es el problema que está viendo desde el punto de vista de género con la ciencia. Ya en términos de cuáles serían las estrategias para cambiar eso, es donde va a haber una mayor diversidad e incluso en ocasiones pues fuentes de disenso y de fricción entre todos estos distintos movimientos. Ahora bien, en cuanto a construcciones, ¿no? Porque acabamos de hablar entonces que no solamente las mujeres se hacen en lugar de nacer, sino que también los hombres y la ciencia. Entonces, en cuanto a construcciones, género y ciencia se informan mutuamente y afectan con ello la distribución social del conocimiento y de las labores de producción de ese conocimiento, así como lo que le corresponde a la naturaleza y a la ciencia. Entonces no es nada más una cuestión de simplemente decir, es que las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto por determinadas cosas, sino que eso afecta también la manera como se produce ese conocimiento y cómo ese conocimiento entonces está al mismo tiempo distribuyendo de manera inequitativa no solamente lo que ocurre a nivel social entre los seres humanos, sino también la manera como percibimos y nos aproximamos a la naturaleza y por lo tanto también la forma en la cual había que estudiar eso que se concibe en la naturaleza. Pero bueno, esto nos sirve entonces nada más como una breve introducción y abrebocas a, pues de nuevo, ¿no? Tratar de aproximarnos a esta pregunta de por qué sería necesario una perspectiva de género en el estudio de la ciencia.